Hay un principio de vida que yo estoy seguro que todos sabemos, pero normalmente lo olvidamos. Y ese principio de vida es el siguiente: el tiempo en el que vivimos determina cómo vivimos. Voy a repetirlo: el tiempo en el que vivimos determina cómo vivimos. Es decir, no se vive igual, por ejemplo, en tiempos de guerra que en tiempos de paz. En tiempos de guerra, la prioridad, ¿cuál es? La prioridad seguramente es sobrevivir. Uno quizás no piensa más allá del presente, pero en tiempos de paz, quizás usted puede planear. Usted no está pensando que su vida está en riesgo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en tiempos de abundancia que en tiempos de escasez. En tiempos de abundancia, seamos sinceros, uno casi no piensa en lo que gasta con su dinero. No le cuesta gastar el dinero. A veces uno ni se acuerda. Pero cuando llega la escasez, ¿qué pasa? Ya uno tiene que medir el dinero. Ya no lo gasto sin pensar. Tengo que cuidar cada peso. Y la pregunta es, ¿por qué cambia? ¿Por qué cambia la manera de vivir de acuerdo al tiempo? Bueno, porque cada tiempo exige una manera distinta de pensar y de vivir, si es que queremos ser coherentes. Y de hecho, para entender este principio, hermanos, hay una palabra de origen griego que se llama metanoia, que de hecho es el título de este sermón. Y metanoia, de hecho, el Nuevo Testamento la usa para hablarnos de arrepentimiento. Pero no es simplemente arrepentimiento como dolor por el pecado y ya, sino en realidad metanoia implica un cambio de mentalidad que va a afectar sí o sí la manera en que vivimos. Y hermanos, estoy convencido de que Pablo hoy en este pasaje nos va a llevar a pensar en algo muy parecido. Necesitamos una mentalidad diferente justamente para vivir diferente. Así que pensando en esto, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 7, versículos 25 al 40. La última parte del capítulo 7. 1 Corintios 7, versículos 25 al 40. Dice así la palabra del Señor: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que, habiendo recibido la misericordia del Señor, es digno de confianza. Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Estás unido a una mujer? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Y si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo quiero evitárselos. Pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se regocijan como si no se regocijaran, los que compran como si no tuvieran nada, los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente. Porque la apariencia de este mundo es pasajera. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Y si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, bien hará.
Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen, hace bien. Y el que no la da en matrimonio, hace mejor. La mujer está ligada mientras el marido vive. Pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Hermanos, esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. Y si ustedes alguna vez han leído el capítulo 7 de Primera de Corintios, ¿de qué trata esencialmente el capítulo 7 de Primera de Corintios? ¿Sobre qué? Sobre matrimonio, soltería, todo este tema. Y Pablo desde el primer versículo de este capítulo lo que ha hecho es responder preguntas. Imagínense esta escena. Los corintios le hacen una cantidad de preguntas a Pablo. Entonces Pablo dice, ok, voy a recoger estas preguntas y voy a empezar a contestarles. Mire, esto es lo que debe pasar, esto es lo que debe pasar y esto es lo que debe pasar. Pero entonces llegamos al final del capítulo 7 y aunque Pablo sí iba a responder preguntas, ya no es simplemente qué es lo que deben hacer los corintios. No son simplemente decisiones pragmáticas y ya, porque tanto los corintios como nosotros hoy necesitamos fundamentos sólidos, establecer un fundamento justamente para poder tomar decisiones, justamente para poder vivir de acuerdo a la eternidad. De lo contrario, hermanos, estoy seguro que va a ser muy fácil perder de vista lo que es importante y quedarnos simplemente con lo que vemos y ya. Y creo que ese fundamento es justamente el título de este sermón. Metanoia, un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad podemos expresarlo en esta frase, que es justamente mi mensaje para ustedes hoy. Vivan su vida, hermanos, desde una mentalidad eterna. Vivan su vida desde una mentalidad eterna. Ese es mi mensaje para ustedes hoy. Y la pregunta es, ¿por qué digo eterna? Bueno, porque tenemos que aceptar, y usted y yo debemos reconocer que solemos vivir de manera muy terrenal. Y justamente por eso, muchas veces el cristianismo se puede volver más difícil de lo que es. Porque vivir la vida cristiana es fácil. No, es difícil. Pero cuando lo vemos demasiado terrenal, se vuelve aún más difícil. Hermanos, el problema no es solo cómo vivimos y qué decisiones tomamos. El problema es qué creemos que es definitivo en esta vida. ¿Qué creemos que es lo que va a permanecer? Y eso determina la manera en que vivimos. Vivan su vida desde una mentalidad eterna. Y quiero argumentar este mensaje muy sencillo con 2 puntos que creo que abordan todos los grupos en la iglesia. El primer punto es, vivan su vida desde una mentalidad eterna en la soltería. Y el segundo es, vivan su vida desde una mentalidad eterna en el matrimonio. Y creo que ahí cubrimos todos los grupos posibles en la iglesia. Vivan su vida desde una mentalidad eterna. Vayamos al primer punto, en la soltería. ¿Cómo se puede vivir en la soltería con una mentalidad eterna? Y yo estoy seguro, porque eso pasa casi en todas las iglesias, cuando hay solteros en la iglesia, y una de las preguntas recurrentes o lo que puede estar pensando un soltero es, ¿me caso o no me caso? ¿Qué hago? ¿Compro una casa o no? ¿Hago un hogar o no? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Y cuál sería la respuesta que nos gustaría? Seamos sinceros. Pues que nos digan, mire, esto es lo que usted tiene que hacer. Ya, fácil. Listo, gloria a Dios. Pero en realidad, en este pasaje, Pablo no le va a responder de esa forma. No es sí o no. No es como esperamos. De hecho, este pasaje es como una especie de sándwich. Y los hermanos que pudieron alcanzar a ser miembros en Renacer, espero que se acuerden de esto, la idea del sándwich, ¿no? Tenemos 2 panes y en la mitad tenemos una carne. Eso lo aprendí en Renacer. Los panes de este sándwich son, de hecho, versículos 25 al 28, el primer pan. Versículos 36 al 40, el segundo pan. Y esos panes de ese sándwich lo que están haciendo es, Pablo está respondiendo preguntas acerca de la soltería y el matrimonio. Pero entonces viene lo más importante de un sándwich. ¿Qué es lo más importante?
La carne, sin carne sería 2 panes ahí, no tendría sentido. Viene la carne, que son los versículos 29 al 35. Ahí está el fundamento que explica cómo vivir desde una mentalidad eterna, cómo tomar decisiones, no importa la condición en la que usted esté, sea casado, soltero, divorciado, viudo, viuda, no importa. Así que, hermanos, no es simplemente qué tienen que hacer, sino cómo deben pensar para entonces vivir. Porque noten cómo arranca este pasaje, cómo arranca y termina, versículos 25 y versículo 40. Miren lo que dice el versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que, habiendo recibido la misericordia del Señor, es digno de confianza. Y noten cómo termina este pasaje en el versículo 40. Pero en mi opinión será más feliz si se queda como está, y creo que yo también tengo al Espíritu de Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo es, esto no es un mandamiento de Dios de tal manera que usted tiene que hacer esto sí o sí, y si no lo hace entonces está en pecado. No, lo que Pablo está diciendo es, la vida cristiana no es menos que obedecer. Hay que obedecer, sí, pero no se reduce simplemente a eso. No es un pragmatismo religioso, se requiere sabiduría para pensar y para vivir. Y Pablo de hecho aplica esa sabiduría, por eso él dice, en mi opinión, y creo que tengo al Espíritu, dice Pablo. Pablo aplica esa sabiduría a la soltería, y ese es el pan número 1. Versículo 26 dice Pablo, en vista de la aflicción o de la presente aflicción, es bueno que el hombre se quede como está. Y la pregunta es a qué se refiere con bueno. Y yo quiero que ustedes tengan muy claro que este pasaje no está estableciendo algo moral. Bueno no es si es pecaminoso o no es pecaminoso. No, aquí bueno podemos entenderlo como conveniente. ¿Qué es lo más conveniente? ¿Qué es lo más coherente? Y explica, versículo 27, están libres de mujer, es decir, los solteros, no se casen. Y de nuevo, esto no es una orden absoluta, es sabiduría. Justamente por eso en el versículo 28 Pablo dice, pero si se casan, ¿qué pasa? No pecan. Pero aquí viene el punto. Sin embargo, dice Pablo, ellos tendrán problemas y yo quiero evitárselos. Noten que el problema no es casarse. Y eso no le sirve solo a los solteros, también a los papás. Somos padres, en algún momento vamos a tener que lidiar con la realidad de que nuestros hijos han crecido y qué vamos a enseñarles, qué vamos a decirles acerca del matrimonio. Pablo está diciendo, de acuerdo a este tiempo, a la presente aflicción, yo quiero evitarles problemas, no se casen. Y hermanos, no lo digo yo, lo dice Pablo. Es como el que quiere ser futbolista profesional, pero entonces, y llegar a la élite, pero no le interesa ni entrenar ni hacer absolutamente nada, porque no entiende lo que implica para llegar allá. Por eso Pablo lo que quiere no es darnos órdenes, Pablo quiere que pensemos. Y esa misma lógica, de hecho, la aplica a casos concretos, y ese es el pan número 2, versículo 36. Y aquí hay un tema y en realidad esto no es para confundirlos. Si alguien tiene la Reina Valera, en la Reina Valera ahí habla de un tutor o un prometido, pero usted lee la versión de las Américas y en realidad habla de un padre. En realidad es una variante textual, pero estoy convencido de que no le quita el punto del pasaje, no hace que no entendamos el pasaje. Y voy a tomarlo de acuerdo a la nueva versión de las Américas. Versículo 36 dice, un padre está dudando si casar o no a su hija. Y la respuesta de Pablo es exactamente la misma lógica del pan número 1. Si la casa, no peca, está bien. Si es de edad madura, que se case. Pero, ¿qué dice versículo 37? Si tiene convicción de no hacerlo sin ninguna presión, bien así. Y lo que Pablo está haciendo, hermanos, es algo tremendamente contracultural, porque en la cultura grecorromana el matrimonio era lo que se esperaba siempre. De hecho, probablemente los solteros se veían como mal. Alguien que no estuviera casado, es como, ¿no te has casado? ¿Cómo así? Pablo está siendo tremendamente contracultural. Y de hecho, este pasaje, que de hecho no es la primera vez que lo prediqué también hace poco en Renacer, y pensaba lo mismo, me hace pensar como papá.
¿hasta qué punto yo debería enseñarle a mis hijas que el matrimonio es todo en la vida? Que allá tienen que llegar sí o sí. ¿Por qué? Este pasaje no me está diciendo eso. Y de hecho, noten el versículo 38. Así que el que la casa hace bien, pero el que no lo hace, ¿qué hace? Hace mejor. ¿Por qué mejor? En realidad no sabemos. Pero Pablo tiene en mente que hay algo mejor en la soltería. De hecho, versículo 39, incluso Pablo habla de las viudas. Y cuando tenemos el caso en nuestras iglesias de que hay personas que pierden a sus cónyuges, muchas veces nuestra mentalidad es, pues que esa persona se vuelva a casar, ¿no? Ya pasó por el matrimonio, pues que se case. Es lo más obvio. Pero Pablo no dice eso, o no dice exactamente eso. Pablo dice, bueno, pueden hacerlo, puede hacerlo, pero desde que sea en el Señor. Sin embargo, versículo 40, ¿qué dice Pablo? Será más feliz si se queda como está. Es decir, viuda o viudo. Increíble, ¿no? Yo antes de estudiar este pasaje, cuando lo prediqué hace como un mes en la iglesia, yo la verdad no entendía muchas cosas. Mi marco cultural era como, pero no, el matrimonio siempre tiene que ser donde debe desembocar todo el mundo. Y esa es la manera de ser feliz. Pero Pablo está diciendo, si no se casa, de hecho va a ser más feliz. Y hermanos, eso nos quita el paradigma que tenemos de que el matrimonio es todo en la vida. Y cuidado, y quiero aclararlo, y recuerdo en esa ocasión que aclaré 1000 veces, yo no estoy hablando mal del matrimonio, y tampoco Pablo está hablando mal del matrimonio. Muchos piensan, pero Pablo era soltero, ¿qué podía pensar acerca del matrimonio? Bueno, era un apóstol, con sabiduría de Dios. Nos quita el paradigma de que el matrimonio es todo. Es la misma idea del pan número 1, permanezcan en su condición. Y si usted lee unos versículos anteriores al 25, Pablo les dice, quédense en su llamado, permanezcan en su llamado, como Dios los haya llamado, sea casado, sea soltero, sea viudo, quédese así, porque el llamado finalmente los define, no un cambio de condición. Entonces, siendo justos con este pasaje, tenemos que decir que Pablo está dando a entender, hay algo mejor en la soltería. Y eso mejor, estoy convencido de que no es algo espiritual. No es como que los solteros ahora entonces son como superiores a los casados. Si alguien piensa así, por favor, bájese de esa nube, porque no es así. Es por causa de la presente aflicción. Es un tema de tiempo. No sabemos en realidad qué significa exactamente. Puede ser aflicciones específicas que estuvieran viviendo los corintios. Puede ser. Pero el caso es que por esa presente aflicción es mejor quedarse como están. Porque Pablo dice, justo por eso van a tener problemas. Es decir, piensen esto, en tiempo de aflicción, casarse va a generar todavía más aflicción, más dificultad. Y por eso Pablo nos dice, ¿por qué es un tiempo de aflicción? Y justamente esa es la carne de este sándwich. Ya vimos los 2 panes. Vayamos entonces a la carne, que es la parte gruesa de este pasaje. Permítame leer los versículos 29 al 31. Dice así, pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se regocijan como si no se regocijaran, los que compran como si no tuvieran nada, los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo en realidad? Pablo está describiendo el tiempo en el que vivimos. ¿Y qué dice del tiempo? Bueno, al final, versículo 31. Bueno, al inicio, de hecho, el tiempo es corto y después al final, ¿qué dice? La apariencia de este mundo es pasajera. En otras palabras, este mundo no es definitivo. Este mundo es temporal. Y aquí hay que aclarar algo, no es que la creación en sí misma sea mala, porque usted lee Génesis capítulo 1, capítulo 2, que es lo que más se repite en ese pasaje. Dios creó todo esto y lo vio ¿qué? Bueno. El problema es que el pecado entró en la creación.
el pecado entró en este mundo. Y entonces la forma presente de este mundo no es definitiva, está pasando, está mutando, está cambiando. Y si eso es así, la pregunta es, ¿cómo vivir en medio de un mundo que está pasando? ¿Cómo vivir la soltería? ¿Qué pensar acerca del matrimonio? Y hay dos opciones que de hecho los corintios estaban cayendo, dos extremos. El primero, bueno, pues nos apartamos del mundo, que es lo que se llamaba o se llama el ascetismo religioso. Es decir, despreciamos todo lo que Dios nos ha dado, pues porque no, todo lo terrenal está mal, este mundo es pasajero y caído, no disfrutemos de nada. Ese es el ascetismo, ese es un extremo. Pero el otro extremo es, pues entreguémonos al mundo. Si se va a acabar, ¿no? Comamos y bebamos que mañana. Y eso es lo que se llama el hedonismo, es decir, es un altar al placer. Disfrutemos porque a la final aprovechemos que esto se va a acabar. Pero en realidad Pablo responde, ninguna de las dos. Y la pregunta es, ¿será que Pablo está en contra de disfrutar la vida? Alguien puede pensar eso, ay, pero ese Pablo tan aburrido, no se casó, no, debía ser bien amargado o algo así. No le gustaba disfrutar. Pero no, en realidad la clave está en las palabras que más se repiten en esa parte en el texto, que ¿cuáles son? Como si no. Esas son las palabras que más se repiten. Es decir, ese como si no de ese texto lo que está diciendo en otras palabras es, hermanos, disfruten la vida sin pensar que es lo único que hay. Se puede disfrutar, pero no piensen que es lo único que hay. Porque este mundo es pasajero, es temporal. Y la pregunta es, ¿por qué este mundo es temporal? Porque eso puede ser una mala noticia. Uy, este mundo se va a acabar, ¿qué vamos a hacer? Por eso sería más fácil como, no, pues vayámonos al placer y igual esto ya se va a acabar, ¿cuál es el problema? Esa será nuestra lógica. Pero en realidad no es una mala noticia, hermanos, porque este mundo es temporal por una razón tremenda. Y es que Jesús ya vino a este mundo y eso lo cambió todo. Porque Jesús cuando viene a morir, cuando viene a resucitar de entre los muertos, Él vence al pecado, Él vence a la muerte y en sus palabras Él vence a ¿qué? Él vence a este mundo. Y eso significa que Él inauguró el fin de este mundo caído, pero al mismo tiempo la esperanza de un nuevo mundo. Esa es la realidad. Jesús no vino solamente a salvarnos y a dejarnos acá. Él vino a darnos una esperanza de algo más allá de lo que vemos. Pero entonces, ¿cuál es nuestro dilema? Seguimos en este mundo. Así que vivimos, hermanos, en la tensión entre dos mundos. El mundo caído, la esperanza finalmente del mundo que Cristo nos prometió. Y eso se llama básicamente el ya, pero todavía no. Ese es el ya, pero todavía no. Ya Cristo resucitó, pero Cristo todavía no ha regresado. Y eso significa, hermanos, que si Cristo ya nos prometió que Él va a regresar y que hay algo mejor, no se puede vivir, ya no podemos vivir como si este mundo fuera definitivo. Porque ya no es todo lo que hay algo mejor. Este mundo está pasando y viene algo mejor. Cristo lo prometió. Y definitivamente el matrimonio, el dinero y los placeres de este mundo pueden hacer pensar muy fácil que este mundo es lo único que hay. Por eso Pablo de hecho explica las bondades de la soltería. Si usted lee los versículos 32 al 34, Pablo básicamente dice que la soltería, y eso es algo que ya sabemos, la soltería puede enfocarse más en agradar a Dios. Y de nuevo, esto no significa que casarse sea malo. No. Significa básicamente una ventaja. Es como si usted entrara a un juego, una competencia, y usted tiene esa ventaja. Los solteros tienen una ventaja. Esa es la realidad. Justo por eso Pablo en el versículo 35 dice,
Esto no es restricción para ustedes, lo que yo les estoy diciendo. Yo me imagino a Pablo escribiéndoles esto y pensando, ¿cómo les digo eso? Señor, ayúdame porque no quiero que piensen que les estoy ordenando o les estoy haciendo pensar que el matrimonio es horrible, simplemente porque yo no me casé. Por eso les dice, esto no es restricción para ustedes. Lo que yo quiero es algo más grande. Yo estoy detrás de algo más grande y eso más grande es asegurar su constante devoción al Señor. Y devoción aquí, de hecho, se entiende como una dedicación constante, como algo que es todo el tiempo, es una especie de lealtad que al final va a gobernar su vida. Lo que usted piense que es más importante, al final va a gobernar su vida. Ahí va a estar su lealtad. Entonces, hermanos, el problema, de nuevo, no es casarse. Padres, el problema no es casarse o casar a nuestros hijos. Si usted piensa así y ese es su deseo, está bien, bien hace, perfecto. Pero ese no es el problema. El problema es olvidar que estamos en un mundo que está pasando y que viene algo mejor. Porque si ustedes piensan solteros o incluso padres de solteros, si ustedes piensan que tener una pareja, que tener estabilidad económica, que tener una vida que parezca completa es todo en la vida, si usted piensa así, se lo aseguro que su lealtad a Dios se va a dividir mucho más fácil. Su devoción a Dios va a empezar a peligrar. Porque el problema es que pensar así implica exigirle eternidad a algo que es temporal. Y solemos pensar de esa forma. Por eso Pablo les dice, mejor quédense como están. Básicamente, evítense problemas, evítense distracciones, evítense dificultades que al final vayan a dividir su corazón, su mente en relación a Dios. Más bien, Pablo les dice, aproveche su soltería para seguir sirviendo al Señor, enfocados solamente en Él. Esa es la ventaja al final y eso se relaciona todo con el tiempo en el que estamos viviendo. Porque hermanos solteros, ustedes no son cristianos de segunda categoría. Cristo es suficiente para ustedes, tanto como lo es para los casados. Pero, si deciden casarse, está bien, no hay problema. De acuerdo a Pablo, no pecan. Pero antes de que tomen esa decisión, pregúntense, ¿para qué quiero casarme? O como padres, ¿para qué quiero casar a mis hijos sí o sí, como sea? ¿Para llenar vacíos? O más bien para seguir viviendo para Cristo, pero en otra condición diferente. Y eso es muy distinto. Y hermanos, pensar así desde la soltería muchas veces va a determinar el éxito de un matrimonio. De hecho, estoy pensando que este pasaje debería estar siempre en un curso prematrimonial. Sí o sí, por más difícil que sea. Pensar en el tiempo en el que vivimos y pensar que hay algo eterno que nos espera, y aunque yo tome la decisión de casarme, va a determinar muchas veces el éxito de ese matrimonio. De hecho, justo por eso los casados deberían tener mucha más comunión con los solteros. Suele pasar en las iglesias que los casados, los solteros, como que no tienen nada que ver, pero tienen todo que ver. Estamos en el mismo tiempo y hay muchas cosas que nosotros como casados podemos decirles a los solteros. Si Pablo lo hizo y ni siquiera era casado. Hermanos, la felicidad, y este pasaje habla de felicidad, la felicidad sí existe. Seamos sinceros, levanten la mano, ¿quién busca ser feliz? Yo busco ser feliz. Yo creo que todos. Pero la felicidad no es cambiar de condición. No es pasar de soltero a casado, o de casado a viudo, o algo así, o de viudo otra vez a casado. La felicidad, de acuerdo a este pasaje hasta aquí, es vivir desde la mentalidad del evangelio, de acuerdo al llamado
de Dios. Y si Dios lo llamó a usted a estar soltero, pues así debe estar si es que quiere ser feliz. Hermanos, ustedes tienen al Espíritu de Dios. Y por eso estoy seguro, como dice 1 Corintios 2, si usted lo ha leído y recuerda, tener al Espíritu de Dios implica en ese capítulo que tenemos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es poder pensar de manera eterna. Así que, solteros, padres de solteros, piénselo. Es lo único que Pablo quiere. No son órdenes, es un llamado a pensar. Así que solteros, vivan su vida desde una mentalidad eterna. Tomen decisiones desde lo que Cristo ya nos prometió. Y ese es el primer punto. Pero entonces vamos al segundo punto, que es que vivan su vida desde una mentalidad eterna, pero en el matrimonio. Y yo espero, casados, que no se me hayan desanimado, por favor. Porque alguien puede estar pensando, ay, la embarré. ¿Ya qué? ¿Ahora qué hago? Ya estoy casado. Y no la embarró. Tomó una buena decisión. Gloria a Dios por eso. Y es muy importante aclarar, hermanos, que Pablo, aunque no se casó, nunca estuvo en contra del matrimonio. Si fuera así, Efesios capítulo 5, entonces sería una total contradicción a eso. Pero la pregunta es, ¿qué nos dice este pasaje acerca de los que ya estamos casados? Y lo primero que nos tiene que decir, hermanos, es lo siguiente: el matrimonio es bueno. Pablo dice, en vista de la presente aflicción, sepárense. No. Si estuviera en contra del matrimonio diría, no, pues tantos problemas y ya están casados, ay no, evítense y sepárense. No, Pablo no está diciendo eso. En vista de la presente aflicción, de acuerdo al mismo tiempo, quédense como están. Versículo 27, ¿están unidos a una mujer? No procures separarte. Versículo 39, una persona está ligada a su cónyuge mientras vive. De nuevo, Pablo está afirmando y respetando el pacto matrimonial. De hecho, piensen lo siguiente, imagínense uno casado en medio de un tiempo de aflicción y se divorcia. ¿Qué va a traer eso? Mucha más aflicción, muchas más cargas, más dolor, más sufrimiento innecesario en realidad. A menos de que sea una razón bíblica, por supuesto. Pero aún así. Y de hecho, hermanos, cada vez que Pablo dice que casarse no es pecado, está afirmando el matrimonio. Versículo 28a, no peca. Versículo 36, no peca. Versículo 40, desde que sea en el Señor, está bien, no peca. Está bien el matrimonio. Pero lo segundo que Pablo nos quiere decir en este pasaje de los casados es, a nosotros nos toca un poquito más difícil que a los solteros. Por no decir mucho. A los casados nos toca un poco más difícil. Por eso en el versículo 28 dice, ellos tendrán problemas y yo quiero evitárselos. Y no son problemas necesariamente como de pecado o morales. De nuevo, este pasaje no es en términos morales. Este pasaje es puro realismo. O sea, esa es la realidad. Y dígame si no los casados, dígame si no tenemos muchas dificultades en el matrimonio, que no teníamos cuando éramos solteros. Esa es la verdad. Ahora, son retos, pero son legítimos. Está bien. Es la realidad del matrimonio. Pero nada le quita que trae más dificultades. Entonces, de nuevo, y creo que lo voy a repetir una y otra vez, hermanos, el problema no es el matrimonio es maravilloso, gloria a Dios. Yo soy testigo de eso. El problema es que en medio de un mundo pasajero, los compromisos legítimos, entre más compromisos asumamos, más se puede dividir nuestra devoción a Dios. Esa es la realidad. Y eso lo hace más difícil. Es como si usted saliera a correr a hacer ejercicio con una maleta pesada, ¿no? En la espalda. La maleta no es el problema, caminar no es el problema, tiene un peso. Correr no es malo, pero si usted se quita la maleta, va a correr mucho más ligero. Bueno, así es el matrimonio. Requiere quizás un poco más de trabajo. Y por eso es importante cambiar nuestra mentalidad.
Entonces la pregunta es, después de lo que Pablo nos ha dicho, que el matrimonio es bueno, pero que nos toca un poco más difícil a nosotros, la pregunta es, ¿cómo vivimos el matrimonio entonces? Desde una mentalidad eterna. Y lo primero es, nunca olvidar, hermanos, tener presente todos los días cómo es el mundo en el que vivimos. Ya lo vimos, pero tenemos que recordarlo, porque este principio Pablo lo aplica a solteros y a casados. No podemos olvidar el mundo en el que vivimos, porque si el tiempo es corto y la apariencia de este mundo es pasajera, y si el matrimonio hace parte de este mundo temporal, entonces es algo maravilloso, pero no es definitivo. No es lo único que hay. Y de hecho Pablo es muy intencional en abordar aspectos buenos de esta vida, pero aspectos que al final van a ser muy fáciles de mirarlos como absolutos, como definitivos. Porque Pablo habla de los que tienen esposa, es decir, hablan de los que tienen, de las relaciones que tenemos. Los que lloran o los que se gozan, habla de emociones, de reacciones ante la realidad. Habla de los que compran o los que aprovechan el mundo. Básicamente está hablando de cosas que materiales. Y no son cosas malas, son cosas buenas. El dilema es cuando vivimos como si esas cosas fueran todo en la vida. Porque hermanos, una persona que vive solo para contemplar a su cónyuge y a su esposo y no hay nada más que eso, tengo que decirle que está viviendo como si este mundo fuera todo. Y tarde o temprano, y esto es muy importante para los casados, tarde o temprano, si seguimos pensando así, mi cónyuge va a sentir el peso insostenible de mis expectativas sobre él. Porque estoy pensando que él es todo en la vida. Y al final no me doy cuenta que le estoy haciendo daño. Porque va a llegar un momento en que va a decir, yo no puedo suplir tus expectativas. Una persona que llora sin esperanza, vive como si este mundo fuera el final de la historia. Una persona que se obsesiona con el dinero, con la prosperidad y todo para esa persona es el dinero, fácilmente va a creer que esa es su seguridad total. Y hermanos, en medio de un mundo temporal es más fácil que esas cosas, de nuevo, dividan nuestra devoción a Dios. En el matrimonio es más difícil, es algo que los solteros jamás van a saber qué es eso, mientras estén solteros. Por eso Pablo aterriza a la realidad, versículo 33. Pero el casado se preocupa por agradar a su mujer. ¿Y está mal agradar al cónyuge? No, está bien. De hecho, no me va a salir alguien aquí, bueno, Pablo dijo que pienso en lo eterno, ya no voy a esforzarme en agradar a mi esposa, a mi esposo. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Está bien querer agradar a nuestras esposas, a nuestros cónyuges, pero la realidad es que eso implica más distracciones. Piénselo en términos de la sexualidad. Usted debe darse a su esposo, usted debe darse a su esposa, y eso implica morir. Eso implica incomodarse. Usted debe atender, darle atención a su esposo, a su esposa. Usted debe criar a sus hijos, y eso no es nada fácil. Es un peso mayor que los casados debemos llevar. Es legítimo, pero no deja de ser peso. Usted debe amar cuando no tiene ganas de amar. Seamos sinceros. ¿Siempre queremos amar a nuestro cónyuge? No. ¿Siempre queremos perdonarlo así de fácil? No, pero tenemos que hacerlo. Y tenemos que ceder y morir cuando no queremos hacerlo. Y eso es algo que un soltero jamás va a tener que hacer. Si usted es un soltero, yo creo que a veces uno puede saber quién es soltero en la iglesia y quién es casado. 2 hombres, una vez me pasó en la iglesia, los vi, y uno lo veía radiante, como con fuerza, ¿no? Entraba a la iglesia con ánimo, pero el casado no tanto. Y siempre está hablando con todos y tiene tiempo para todo, ¿no? Pero los casados tenemos que asumir incluso cargas económicas, sostener a otras personas que no teníamos que hacerlo antes de casarnos. Y claro, de nuevo, son cosas buenas que hacemos por amor. Pero hermanos, ningún regalo de Dios fue diseñado para ocupar el lugar de Dios.
Y voy a repetir eso. Ningún regalo de Dios fue diseñado para ocupar el lugar de Dios. Porque lo que está en juego, de nuevo, no es nuestra felicidad. Lo que está en juego es mi lealtad a Cristo. Eso es lo que está en juego al final, de acuerdo al versículo 35. Si no lo entendemos, si no cambiamos nuestra mentalidad, hay peligro. ¿Y cuál es el peligro? Bueno, convertir cosas buenas en nuestra esperanza final. Y quiero preguntarle aquí, ¿ha sentido que a veces vive de esa forma? A veces vivimos en este mundo tan automático todo, no nos detenemos a pensar. Y al final, por allá en diciembre, cuando quizás es el mes como para pensar en lo que se hizo y lo que vamos a hacer, decimos, pero yo fue sumergido en mi trabajo solamente. Solamente estuve sumergido en mi esposo y mis hijas. Hermanos, no se trata de disfruten menos. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Se trata de disfruten correctamente. Disfruten el matrimonio, su hogar, el dinero que el Señor les ha provisto, sus hijos, sin convertirlos en dioses. Porque eso al final es la idolatría. La idolatría no es simplemente como que yo dejo de adorar a Dios y adoro otras cosas. La idolatría al final en esencia es que eso en donde yo pongo mi lealtad, eso es mi esperanza final. Y no hay nada más que eso. Eso es idolatría al final. Hermanos, porque este mundo está pasando y viene algo mejor. Y aquí cobra sentido de hecho la expresión como si no. No significa vivan fríos, no sientan nada, sean indiferentes, aíslense como ermitaños o algo así. No, disfruten de los regalos de Dios, pero justamente sabiendo que no son eternos. Porque hermanos, lo primero que hace el Evangelio al proveernos una mentalidad eterna es mostrarnos justamente lo que no es eterno. De otro modo, pensaríamos que este mundo es todo. Gracias a Dios por el Evangelio. Es decir, eso es abrir los ojos. Por eso Pablo en Colosenses, pongan su mirada ¿en dónde? ¿En la tierra? No, pongan su mirada allá, arriba, por encima del sol, como dice la canción. Y la única forma de vivir así, hermanos, es a través del Evangelio. No hay otra forma. Si usted confía plenamente que Cristo murió, que Cristo resucitó, entonces usted puede estar seguro de que hay algo mejor, que hay un mundo mejor, que este mundo está pasando. Y eso estoy seguro, estoy convencido de que nos libera para disfrutar sin idolatrar. Es como cuando usted tiene una cena importante, pero súper importante, en la noche. ¿Usted qué hace en el día? No, como que no come tanto, poquito. No, es que al fin, por la noche va a ser una cena tremenda, un buffet o algo así. Pero usted se mesura durante el día, ¿no? Es exactamente así. Nosotros esperamos algo mejor. De hecho, esperamos una cena con Cristo. Y si usted piensa así, hermanos, estoy seguro de que usted va a amar a su cónyuge sin convertirlo en un ídolo. Si usted piensa así con una mentalidad eterna, usted va a llorar, sí, va a sufrir, sí, vamos a sufrir, es verdad, pero como quienes tienen esperanza. Usted va a usar el dinero sin creer que ahí está toda su seguridad. Usted va a regocijarse con mesura, porque este mundo no es todo lo que hay. Hermanos, el matrimonio es hermoso, es glorioso, pero justamente es glorioso porque simplemente es una sombra. Eso es lo que lo hace grande. Y las sombras existen porque hay verdades gigantes detrás. Por eso Pablo, de hecho, en Efesios capítulo 5, al hablar del matrimonio, que de hecho es algo temporal, tuvo que amarrarlo de alguna forma o conectarlo con algo eterno que tenga sentido. Si usted lee ese pasaje, Pablo dice, Cristo amando a su iglesia y entregándose en la cruz para presentarla pura y sin mancha. Y eso, hermanos, sí que es una verdad definitiva. Eso sí es eterno. Eso sí permanece. Y si usted piensa así, entonces vale la pena disfrutar de esta vida como si no lo hiciéramos.
Es como si usted fuera a un hotel. Cuando usted va a un hotel, ¿qué hace? Hace cosas parecidas a las que hace en su casa, ¿no? Duerme, come, ¿no? Se baña. Pero usted sabe que a los 2 días ya se va a ir de ahí. Esa no es su casa. Usted va a volver a su casa. Así es este mundo. Estamos de paso, porque aunque esta vida es un regalo de Dios, mi esposo, mi esposa, mis hijas, todo lo que Dios me ha dado es un regalo de Él. La gran diferencia es que Cristo es su destino, y eso es muy diferente. Una cosa es un regalo, pero otra cosa es cuál es mi destino final. Así que, hermanos casados, pregúntense en este momento: ¿quién puede amarlos más que aquel que dio su vida por ustedes? ¿Quién puede satisfacerlos más que aquel que ya dio todo por ustedes y que les prometió algo mejor? Hermanos, ningún matrimonio ni todo el dinero del mundo puede prometer eternidad, pero Cristo sí puede hacerlo. ¿Quién puede darle a usted más seguridad que aquel que venció la muerte y le prometió que Él va a regresar por usted? Y solamente cuando empezamos a pensar con esta mentalidad, cuando esta mentalidad nos gobierna, podemos vivir coherentemente con el tiempo en el que vivimos. No como quienes buscan esperanza aquí, sino como quienes ya la tienen. Ya la tienen en Cristo. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, pongan su mirada ¿en dónde? ¿En las cosas terrenales? No, en las que no se ven. ¿Por qué? Porque las que no se ven son las que son eternas. Lo que Pablo está diciéndonos esencialmente es: necesitamos medir la realidad en la que vivimos por lo que permanece. Si yo puedo medir la realidad por lo que permanece, entonces voy a ser feliz aún aquí. Hermanos, la esperanza escatológica que tenemos en Cristo determina nuestra fidelidad hoy. Que Cristo vaya a venir no es una verdad como que no tiene nada que ver con nosotros. Nos afecta hoy. Porque de nuevo este mundo está pasando y en Cristo hay algo mejor. Y si quizás hay alguien aquí que está dudando de tener esta esperanza, de decir, pero yo no puedo pensar así. ¿Cómo hago para pensar así? Bueno, usted necesita fe en Cristo. Es la única forma para que usted pueda mirar este mundo como es, pasajero, y crea que hay algo mejor para usted. Y hermanos, ustedes tienen al Espíritu de Dios también, y eso implica que ustedes tienen la mente de Cristo, y eso implica que ustedes pueden vivir su vida desde una mentalidad eterna, tal como lo enseñó el pastor Richard Baxter. Más o menos lo enseñó de esta forma: usa el mundo como quien pronto debe dejarlo. Usa el mundo como quien pronto debe dejarlo. Y solo quiero terminar con un pequeño poema para ustedes. Ya comenzó la luz, pero aún hay oscuridad. Ya Cristo venció, pero el mundo lucha en su maldad. Ya tenemos vida, pero no en su plenitud total. Caminamos entre lo presente y lo eternal, viviendo hoy por lo que vendrá al final.